¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y bueno, pues, no solo con los cantos, ¿verdad? También le damos gloria a Dios con nuestra vida, también con el hecho de escuchar su palabra. Le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo. Estamos en esta serie de mensajes basadas en el Evangelio de Mateo, y el título de la serie es Siguiendo al Maestro. Él es nuestro Maestro, amén. Y hoy nos va a enseñar el Señor usando otro ejemplo. Hoy vamos a hablar acerca de otro ejemplo que el Señor nos pone para enseñarnos. Y como ya lo decíamos hace ratito el hermano Fausto, vamos a hablar de los talentos. Es Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y bueno, antes de iniciar, quisiera a manera de introducción compartir unas imágenes que me gustaría que reflexionemos brevemente en lo que veremos. No sé cuántos conocen a ese señor que está ahí, pero bueno, dice ahí, un balón de básquetbol cuesta alrededor de $25, pero ese mismo balón en las manos de Michael Jordan vale más de $3 millones. Hace poco alguien subastó un balón que tocó Michael Jordan y eso costó. Bueno, le dieron un valor, pero un simple balón, ¿cuánto cuesta? $25, son como, no pasa de 300 pesos. Pasamos a la siguiente. Una pelota de béisbol en mis manos cuesta $10. Hasta menos, si es hecha en México. Pero en las manos de Fernando Valenzuela, leí que cuando fue el terremoto de 1985, alguien hizo una subasta para donar todo ese dinero a los damnificados y se subastaron muchas pertenencias de varios deportistas mexicanos, y en esa ocasión una pelota firmada por Fernando Valenzuela se vendió en más de $1 millón. Una triste pelota. Bueno, la siguiente. Un balón de fútbol en mis manos cuesta $25 igual, pero en las manos de Lionel Messi vale más de $1 millón. Bueno, eso es para los que no saben quién es Jordan y Valenzuela, ¿no? Pero ya los más jóvenes sí saben quién es Messi, ¿no? Bueno, y para los que no les gustan los deportes, la siguiente es más culta. Una pluma y tinta en mis manos apenas serviría para escribir mi nombre, pero en las manos de ese hombre llamado William Shakespeare sirvió para crear obras de arte. No sé cuántos saben que ese señor que está ahí escribió Hamlet, escribió Romeo y Julieta, y entre otras grandes obras que han sido de inspiración, obras de arte, verdaderamente obras de arte, y bueno, usó sus manos. Pero bueno, para los que quieren ser más bíblicos, dice, ya no hables de cosas mundanas, vamos a lo bíblico. Una vara en mis manos no es más que un bastón. Bueno, no soy tan viejito, pero para eso me serviría, no sé para qué más. Pero esa misma vara en las manos de Moisés sirvió para dividir las aguas del Mar Rojo. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente, mi favorita. Una onda en mis manos apenas serviría para espantar a un perro. Y si es grande el perro, ni para eso. Pero esa misma onda en las manos del rey David sirvió para derrotar a un gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y la última, bueno, esa es mi favorita, mejor dicho. 5 panes y 2 peces en mis manos apenas alcanzarían para alimentarme a mí y a mi familia. No alcanzaría para toda mi familia. Apenas 2 personas. Pero en las manos de Jesucristo sirvieron para alimentar a una multitud. Antes de ir al texto que vamos a ver hoy, quisiera que reflexione con la siguiente diapositiva. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué puedes hacer con eso que Dios ha puesto en tus manos? Amén. Este mensaje trata acerca de talentos. Amén.
y también trata acerca del potencial. Lo que acabamos de ver en las imágenes es que personas que explotaron su potencial al máximo y lograron cosas extraordinarias con lo que Dios les dio. Ahora, los primeros ejemplos son ejemplos de personas que no eran cristianas quizás, y que el valor que le dieron a ese balón o a esa pelota, pues fue valor económico, millones de dólares, ¿no? Pero cuando hablamos de talento no solo hablamos de dinero, y de hecho no voy a hablar de dinero, sino de algo más importante que el dinero. Amén. Y bueno, en el caso de William Shakespeare, pues, él creó obras de arte. Pero en el caso de los ejemplos bíblicos, vemos que Dios usó de alguna forma esas cosas aparentemente insignificantes, pero que cuando uno los pone al servicio de Dios, sirve para hacer grandes cosas. Cuando dicen amén. Y bueno, y Dios nos ha dado también a nosotros talentos. Nos ha dado talentos, y bueno, la pregunta, yo espero que meditemos en esto en esta hora: ¿qué ha puesto Dios en tus manos? Sobre qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha dado a todos potencial. La semana pasada veíamos acerca de que el reino de los cielos es como una semilla de ¿qué? Mostaza. De mostaza, que es la más pequeña, pero que dio un gran ¿qué? Un gran árbol. Es decir, el reino de los cielos consiste en eso, de algo que parece insignificante lograr grandes cosas. Y Dios nos ha puesto a nosotros un pedazo de eternidad, dice uno de los proverbios, en Eclesiastés. Dice, Dios hace todas las cosas hermosas y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Amén. Así que nosotros, todos los que tenemos a Cristo Jesús, tenemos un enorme potencial. Si los deportistas mundanos que vimos al principio, con sus talentos, porque aunque sean inconversos, Dios les dio esos talentos, ¿o no lo creen? Dios se los dio. Amén. La verdad, cuando, no sé cuántos vieron a Michael Jordan encestar, parecía que flotaba, que levitaba. Y aparte tiene unas manotas que la pelota de básquet parecía de tenis en sus manotas, ¿no? Pues Dios le dio esas manotas, ¿no? ¿O no? Y Dios le dio ese talento. Y lo explotó, mundanamente hablando. Pero bueno, el tema aquí es que nosotros también tenemos talentos, ¿o no? Y tenemos que explotarlos también. Pero la diferencia es que no lo hacemos para ganar millones de dólares, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata este mensaje. Quisiera que iniciemos con el versículo 14. Vamos a ver, aquí también el Señor empieza diciendo, porque el reino de los cielos es, hace una semana vimos que es como un grano de mostaza. Hoy dice, vamos a ver, versículo 14, Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí dice que el reino de los cielos es como un hombre que entregó sus bienes. Amén. Y ese es Dios. Dios es aquí el Señor. Y llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Amén. Nosotros tenemos un Dios que da. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos entregó sus bienes. Aquí, desde luego, sobra decir que el reino, bueno, aquí el Señor que se fue lejos es Jesucristo. Literalmente Jesucristo se fue, ¿o no? Y nos entregó a nosotros, nos encargó algo, pero va a volver, amén. Todo lo que usted tiene, Dios se lo dio, amén. Y se lo dejó con un propósito, vamos a ver eso, ¿para qué se lo dejó? Amén. Los siervos representan a los verdaderos cristianos, amén, que recibimos de los bienes del Señor, amén. Y nosotros hemos recibido del Señor la vida, y bueno, por eso pues podemos decir que todo es de Dios. Pero bueno, ¿cómo es que entrega el Señor? ¿Cómo es que da sus bienes? Dice en el versículo 15 que nos da a cada uno conforme a su capacidad. Y aquí yo quisiera pues aplicar lo que vimos en la introducción. Quizás todos tengamos el talento que tiene Michael Jordan, o que tenía Fernando Valenzuela, o que tenía William Shakespeare. No, pero aunque sea poquito, pero tenemos talento. ¿Cuántos dicen amén?
Y bueno, aquí está, vamos a ver el ejemplo. Vea aquí en el versículo 25, 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Aquí el que recibió 1 podría decir, ¿por qué me diste 1 y ahí le diste 5? No sé si usted se da cuenta. Bueno, ¿y por qué a mi vecino le diste más? ¿Por qué yo nací en una familia no muy acomodada y aquel sí nació en una familia acomodada? ¿Por qué aquel nació? Decía un hermano allá en la frontera, decía, Señor, ¿por qué no me hiciste nacer un poquito más al norte? Un poquitito, ¿a qué lado del río? Pues Dios te puso donde te puso. No. Si te tocaron 5, gloria a Dios. Y si te tocó 1, también gloria a Dios. Cuando dicen amén. Ahí van a decir otra cosa, ¿verdad? Ahí dice que debemos dar gracias en todo, ¿sí o no? Amén. Y no sé aquí cuánto les tocó 5. Amén. Pero aunque nos haya tocado 1, gloria a Dios que nos tocó 1. Amén. Pero bueno, aquí dice que estos, de alguna forma, unos fueron fieles. Aquí el punto no fue quién recibió más, porque hay quienes se han atrevido a interpretar esta parábola diciendo, bueno, es que el que recibió 1 no lo pudo porque nada más era 1. Y se justifica. Bueno, cuando en realidad fue alguien que no explotó su potencial. Y bueno, yo recuerdo mucho cuando estudiaba lo que decían los humanistas. El humanismo fue una corriente aparentemente buena, pero exalta al ser humano. Y los humanistas, la mayoría de los humanistas son ateos. Dicen que no necesitan de Dios. Amén. Y bueno, ellos, para justificar el hecho de que la gran mayoría de los seres humanos no explotamos nuestro potencial al máximo, es porque, según ellos, se debe a factores externos. O sea, ellos creen que si se pone a un hombre, a una persona en una situación favorable, se le cambia el ambiente, se le cambian las circunstancias, se le pone dentro de una estructura perfecta, el hombre, cualquier hombre, puede desarrollar su potencial. Pero en la mañana les comentaba acerca de un hombre llamado Josh McDowell, que para mí ha sido de gran bendición leer sus libros. Él era ateo, y cuando lo retaron a comprobar que era mentira lo de la resurrección, él se dedicó a estudiar y se fue hasta Israel y se fue a Grecia a estudiar los manuscritos originales, a visitar personalmente la tumba del Señor Jesús, a recabar pruebas para decir, aquí está la prueba, el cristianismo es falso. Pues no lo logró. Sus estudios le confirmaron que realmente era verdad, y por eso se convirtió. Y bueno, pues él escribe en uno de sus libros, él decía acerca de los humanistas, dice, la idea de los humanistas es parecida a un experimento que, imagínese que usted agarra un zorrillo, lo mete a su casa, pero primero lo baña, ¿no? Lo baña, lo perfuma, le pone un moño rojo en el cuello, y lo viste, y lo acuesta en su cama. O sea, ya le cambió las circunstancias, ¿no? Ya le cambió el ambiente, ¿no? Pero dígame, ¿qué pasa cuando un zorrillo se espanta? Adiós perfume, ¿no? Amén. Adiós perfume, ¿no? Es decir, se le cambió el ambiente, se le cambió la estructura, se le cambió todo lo externo, pero su naturaleza no cambió, ¿verdad? Sigue siendo zorrillo. Así que, hermanos, pues los humanistas pues están en ese error. Ellos podrán cambiar las estructuras, ¿no? Y cuando vemos la situación en la que vivimos, una realidad donde hay mucha explotación política, económica y social, vemos que el origen no está ni por el gobierno, ni por el clima, no. Los problemas surgen del corazón, y eso es lo que Jesús enseñaba, ¿sí o no? El problema está en el corazón del hombre. Así que podemos tener las mejores condiciones para poder desarrollar nuestro potencial, pero si nuestro corazón no ha cambiado, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso hablaba hace 8 días de la semilla de mostaza, que es la fe, amén. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, se desarrolla y crece al máximo, amén.
Así que el hombre que recibió solamente un talento, ese no era pretexto. Con ese talento pudo haber desarrollado, pudo haber multiplicado. Hay gente que recibe herencias y en un ratito las despilfarra. Y hay quienes no reciben ninguna herencia. Y con un salario modesto, cuando empiezan a ahorrar y empiezan a desarrollar su potencial, al rato ponen una taquería. Después ponen dos. Después ponen otra. Y después otra. Después ya tienen una cadena de taquerías, ¿no? Y cuando uno se da cuenta ya es un nuevo rico, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, pues porque ahí hubo iniciativa, amén. Ahora, si un inconverso, vuelvo a decir, cuando vemos el principio, los ejemplos primeros, si gente sin Cristo es capaz de lograr eso, pues cuánto más seríamos capaces nosotros que tenemos a Cristo, amén. Ahora, pero vuelvo al punto, ¿cuál es la situación? Hermanos, vamos a ver el versículo 19. Como dije al principio, hace un ratito mejor dicho, el Señor nos dio sus bienes y se fue lejos, amén. Pero va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice que este Señor regresó para arreglar cuentas con ellos. Dice versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así nuestro Señor Jesús va a regresar algún día a hacer cuentas con usted y conmigo, con todos. Y nos va a decir, te di 5, te di 1. No importa cuánto nos haya dado, hermanos, sin importar la cantidad que nos haya dado, todos tenemos la capacidad de desarrollar esos talentos. Amén. Todos tenemos la capacidad. Nadie puede decir que no. Ni poner pretexto de que es que si me hubiera dado 10, lo hubiera hecho. No, hermanos. Recuerdo un hermano allá en Oaxaca que decía, si tuviera, no, si yo tuviera, no, hombre, yo hubiera hecho maravillas. Decía, no, si yo tuviera ahorita, yo lo haría, yo donaría y todo eso. Pues llegó el día que le fue bien, después del huracán Katrina, que todo Guerrero y parte de Oaxaca se devastó y todas las cosechas se perdieron. Entonces la zona del istmo de Tehuantepec es como acá, me han contado, que pegan los huracanes de aquí, somos bendecidos que no pegan. Entonces toda la costa de Oaxaca y Guerrero estaba devastada, menos esa parte. Así que los únicos lugares donde había coco, donde había mango, donde había maíz, era esa zona y todos llegaban a comprar. Así que vendió su cosecha y le fue re bien. Pues ya tenía. Pues no se notó, o sea, no dio nada. Cuando no tenía decía, si tuviera, no, pues ahora que tenía, pues ya no dio nada, ¿no? Así que, pues de eso no se trata, hermanos, amén. Pero bueno, de lo que se trata aquí, la diferencia, quiero ver que veamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Amén. Bueno, en el versículo 16 vemos que el que recibió 5 ganó otros 5, ¿no? En el 17 vemos que el que recibió 2 ganó otros ¿qué? Otros 2. Pero bueno, ¿y a estos cómo les llama? ¿Cómo les llama? Vamos a ver el versículo 21 y el 23. Más bien vamos a ver el 21. Dice así. Y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que fueron ¿qué? Fueron fieles. Amén. Y bueno, gloria a Dios por los cantos que cantamos hoy. ¿Cuántos cantaron poema de salvación? Más que un canto es una oración. Espero que usted haya sido sincero al cantarlo. Señor, ayúdame a hacerte fiel. Amén. Eso es lo único que usted necesita para desarrollar su potencial. No importa que haya ganado, que haya recibido del Señor un talento. No importa. Si usted es fiel, lo va a desarrollar, lo va a hacer, lo va a multiplicar. Porque lo que se trata es que su fe sea real y no fingida. Amén. Y bueno, ese es el punto. Pero vamos a ver la contraparte, versículo 26. Le dice al que recibió 1, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y ¿qué? Negligente. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que aún uno podía generar intereses, amén, pero ni siquiera fue capaz de hacer eso. ¿Y cómo le dice? ¿Cuál es la diferencia entonces? Entre la iglesia, el pueblo de Dios se compone de dos tipos de personas: los fieles y los negligentes. No lo mire así, de que bueno, hay los que recibieron 5, los que recibieron 2 y los que recibimos 1. Esa es la diferencia. No, esa no es la diferencia. La diferencia es simplemente fieles y negligentes. Amén. La diferencia entre Michael Jordan y el resto de la humanidad es que él fue fiel en su disciplina y logró el éxito. La diferencia entre Valenzuela y los demás es lo mismo. Amén. Fue fiel, fue constante en los entrenamientos y todo. Yo traté de practicar béisbol y, hermano, no es fácil. Los que llegaron al profesionalismo eran personas que dedicaban hasta 6, 7 horas diarias practicando. O sea, digo, si yo me dedico a practicar el deporte 6, 7, pues ya no estudio, ya no trabajo, me muero de hambre, ¿no? Pero hay quienes sí tienen la capacidad y tienen el tiempo, bueno, pero su trabajo les costó, ¿o no? De igual manera, hermanos, si queremos ser como Moisés, si queremos ser como David, ahí se requiere también ser fieles al Señor. Yo espero que aquí seamos fieles y no negligentes. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de este mensaje es ese. El Señor nos enseña, nuestro Maestro nos enseña en esta tarde, en esta noche, a ser fieles. Amén. A ser fieles. Porque no importa cuánto usted haya recibido, ¿cuántos creen que recibieron algo del Señor? Aunque sea uno. Y yo sé que aquí hay quienes recibieron un poco más de uno. Amén. Pero no importa que haya recibido solamente uno. De lo que se trata es qué tan fiel eres. Amén. Qué tan fiel eres. Y bueno, Dios ha puesto de igual manera como entregó a estos 3 siervos talentos, a nosotros también nos los entregó. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos talentos? ¿Los vamos a poner a trabajar? ¿Los vamos a invertir? ¿Vamos a dedicar tiempo? Por eso me da gozo que la iglesia se esté moviendo en el sentido de que hay gente leyendo la palabra de manera constante y directa, no solo cada domingo. Y también hay gente que se dedicó a orar, y espero que esta semana de oración no termine hoy, sino que siga. Quizás ya no toda la iglesia en el mismo tiempo, pero usted siga orando, hermano, todos los días en la mañana. Amén. Y siga orando todos los días. No desmaye, sea fiel en la oración, sea fiel. Les decía yo al principio, recién que llegué, hermanos, que yo tengo una frase que me gusta mucho repetirla en los sermones, que casi últimamente ya no lo he dicho, pero bueno, son las 3 O. Amén. Hay que ser fieles en la oración. Amén. Y también fieles en la obra, es decir, obrar en las buenas obras. Amén. Y la última es fieles en la ofrenda. Amén. Hay que orar, obrar y ofrendar. Si somos fieles en esas 3 cosas, hermanos, verá que el potencial nuestro y de la iglesia va a crecer. Amén. Y la Biblia lo promete, el Señor Jesús lo promete, que crecerá y dará fruto a 100 por 1. Amén. Pero lo importante es que nuestra fe, como decía hace 8 días, sea como ese grano de mostaza. Amén. Y podremos mover montañas. Y también podemos usar y desarrollar los talentos que Dios puso en nosotros. Amén. ¿Cuántos no quisiéramos escuchar que el Señor nos diga, como le dice a estos siervos fieles: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Amén. O sea, no importa que nos haya dado poco, si somos fieles en lo poco, dice, sobre mucho te pondré. Amén. Pero para eso necesitamos, como dije, ser fieles. Fieles en lo que el Señor nos ha encargado. Amén. Por eso este mensaje se llama fieles administradores. Amén. Lo que Dios nos lo dio para administrarlo, porque algún día va a venir a llamarnos a cuentas. Amén. Cuando Él venga, ¿qué cuenta le vamos a entregar? Nos dirá, bien, buen siervo y fiel, o nos dirá, siervo malo y negligente. Espero que el Señor nos diga,
fiel, buen siervo y fiel. Amén. Ahora, es cierto que la salvación no se gana por obras, es cierto. Amén. Pero la Biblia dice que los que somos salvos somos llamados para buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10, un pasaje que debemos memorizar. Dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ahí estamos bien, pero no se vaya con la finta, ahí no termina. Dice, pues somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Amén. Así que si usted cree que porque ya tiene fe, ya es salvo y ya no tiene nada que hacer, mentira, está equivocado. Somos creados para buenas obras y hay que perseverar en esas obras, lo mismo que en la oración y en la ofrenda. Amén. Si somos fieles en lo poco, sobre mucho seremos puestos. Les invito a que oremos y repite esas palabras que cantamos hace rato. Dígaselas a Dios ahora, pero orando. Dígale, Señor, ayúdame, cámbiame y ayúdame a serte fiel. ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor en esta hora? Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego que bendigas este mensaje. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por las enseñanzas de nuestro Maestro, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien ahora nos enseña, Señor, con este mensaje, con esta parábola, Señor. Queremos ser siervos fieles, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Queremos ser siervos fieles y si es necesario cambiar, necesitamos cambiar, Señor. Entendemos que no hace falta que cambien las circunstancias en las que vivimos. Tenemos que cambiar nosotros, Señor. Cámbianos y ayúdanos a serte fieles, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.